días, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este taller en directo de la mano de Oti García. En esta dinámica de aproximadamente 40 minutos nos va a guiar para analizar los elementos que hacen que uno se sienta realizado, que uno sienta que aporta, centrándonos en competencias técnicas y transversales. Oti es educadora y psicopedagoga, experta en autoconocimiento y actualmente es coordinadora del Servicio de Orientación Laboral de la Fundación Universitaria. Les diré que este taller va a tener un formato abierto y enseguida Oti nos va a explicar cómo va a ser la dinámica. Por ahí tienen que tener un cuadro de mandos que les permite levantar la mano y realizar preguntas pulsando sobre el signo de interrogación o en algunas opciones aparece algo así como preguntas o chat. Les recomiendo por otro lado que cojan papel y lápiz. Oti, buenos días. Buenos días, María. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta presentación maravillosa y por acompañarme hoy a mí y a todas las personas que están como asistentes. Oti, te iba a preguntar lo primero, perdona, antes de que empieces. Me encanta Sí. el título que has elegido para el taller y la verdad es que tengo mucha curiosidad por saber qué te ha inspirado para elegirlo. Bueno, pues Trabaja en ti, la verdad que no es obra mía, tengo que confesarlo. Hace varios años, en un taller que estaba dando en el servicio de orientación, pedí feedback a los asistentes acerca de que con qué palabras o con qué frases definirían lo que habíamos trabajado esa tarde. Y entonces una de las chicas me dijo, trabaja en ti. Entonces me gustó mucho cómo resumía todo lo que habíamos trabajado acerca del autoconocimiento y la importancia para la búsqueda de empleo. Y le dije, algún día usaré eso como nombre de un taller. Y bueno, hoy por hacerle un poco un homenaje a ella y a todas las personas que nos acompañan, que están en búsqueda activa de empleo, que al final pues son realmente los protagonistas de este foro, pues le puse el nombre Trabaja en ti. Genial. Y bueno, y haciendo alusión a estos protagonistas, cuéntanos entonces cuáles son esos elementos más relevantes a la hora de buscar empleo. A mí me gusta definir como 5 elementos que son con los que trabajamos en el servicio de orientación laboral, aquellas claves, digamos, para trabajar cuando una persona decide o bien iniciar su búsqueda de empleo o bien cambiar de empleo, ¿vale? Entonces, estos 5 elementos son ¿dónde estoy? Que tiene que ver con cuestiones que comentó antes Daniel Bellón en su intervención, que es un poco conocer la realidad de mi momento, dónde estoy ahora, cuál es la situación. Evidentemente la situación en la que estamos por el COVID no es la misma que hace unos años, por ejemplo. Y luego también la situación de la persona, si estoy estudiando, si acabo de terminar de estudiar, si llevo 3 años en una empresa, conocer un poco dónde estoy. Ese sería el primer elemento, que para mí es fundamental. Luego, el segundo elemento sería quién soy. Y ahí ya entraríamos en la parte del autoconocimiento, que es un poco la parte gruesa y a la que venimos hoy. Luego sería el qué quiero, que sería como el tercer elemento, que es el objetivo profesional. ¿Yo qué quiero hacer? Exactamente. Y a través de preguntas digamos, y de mirar un poquito hacia adentro y de ver un poquito también cómo está el mercado, marcarse un objetivo profesional realista. Como cuarto punto, ¿cómo comunico? ¿Vale? Yo ya sé dónde estoy, conozco la realidad, conozco un poco quién soy, qué quiero, mi objetivo profesional y cómo estoy comunicando esa marca, qué herramientas estoy usando, eh, qué cosas me tengo que preparar, ¿vale? Y por último, el último elemento sería cómo voy, que lo llamo yo, que es revisar todo ese plan que he hecho para comunicar esa marca, para alcanzar mi objetivo profesional, para llegar a ser quien quiero ser profesionalmente y para ajustarme un poco al dónde estoy, que era ese punto 1. Esos son los 5 elementos que definiría yo como importantes en el mercado, en la búsqueda de empleo. Que ha entrado la compañera, yo le iba a preguntar por el autoconocimiento, que me parece muy interesante y creo que es bastante importante. A ver si nos puedes adelantar algo más sobre este elemento. Bueno, pues antes de empezar a hablar yo de lo que es el autoconocimiento, como hoy venimos a un taller y lo importante es un poco también lo que hagamos todos, tú coge papel y lápiz, María, porque te voy a hacer
hacer un Sí, ejercicio, ¿vale? en eso Y estamos. también a todos los que nos acompañan y todas las personas que están hoy por aquí, papel y lápiz y vamos a hacer un ejercicio, porque lo importante es un poco participar hoy para llevarnos digamos, lo positivo es la participación la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, ¿ya tienes papel y lápiz, María? Te voy a Sí, pedir que te definas con 3 palabras. Simplemente 3 palabras, que escribas ahí, 3 palabras que crees que te definen. madre, No, no, pero no me las digas, no me las eh, digas. ¿eh? Escríbelas para ti, no, no me las digas de momento. Vale. ¿Vale? Yo sabía que ibas a decir eso. La primera, además. Vale. ¿Ya has acabado? Sí. Ya las tienes, vale. Me imagino que también las personas que nos acompañan ya lo habrán hecho. Y ahora les voy a pedir que hagan uso de la opción de levantar la manita que estaba comentando María al empezar. Ujú. Vale. Y la pregunta es la siguiente. María, tú si es cierto lo que digo, levantas tú la manita así física, ¿vale? ¿Alguno de ustedes ha incluido en esas palabras alguna de estas que les voy a comentar? Su titulación, responsable, trabajador, creativo o trabajo en equipo. A ver si nos levanta la manita por ahí. A ver si hay alguien que haya incluido dentro de su definición, repito, su titulación, es decir, pues si tengo una ingeniería, pues ingeniería, o ingeniero o ingeniera, si tengo un grado de ADE, pues, ¿vale? La palabra responsable, trabajador, creativo, creativa y trabajo en equipo. Vamos a ver si nos levanta la manita por ahí. Bueno, algunas personas me están escribiendo por aquí que sí, que profesional, palabras parecidas, sí. Algunos sí y otras dicen que no, que la verdad que no escribieron nada. Vale. Otra pregunta que voy a hacer. ¿Alguna de ustedes no ha puesto nada o ha puesto menos de 3 palabras? Vamos a ver lo que nos dicen. Es decir, le costó hacer el ejercicio en el tiempo que le indicamos y no puso nada o puso menos de 3 características, 3 palabras. Vamos a ver lo que nos Bueno, dicen. sí, hay gente, bueno, ahora mismo una persona dice que dos, pero la mayoría ha dicho que tres y hay gente que dice que incluso más, que escribió más de tres. Vale. Seguimos entonces. Ya tenemos en la parte de definirme yo con 3 palabras. María, ya la tienes clara. Y ahora, vamos a anotar debajo de esas 3 palabras. ¿Qué suelen decirte por varias vías? Es decir, familiares, amigos, compañeros de trabajo, con quien salgo a hacer deporte, profesores, conocidos. ¿Qué se te da bien? ¿En qué coincide mucha gente cuando nos dicen que se nos da bien algo? ¿Qué suele ser? A ver, anota debajo. Vamos a dejar un poco de tiempo para que la gente lo anote en su papel, eso es para ellos. Y ahora yo les voy a lanzar una pregunta por aquí. Y la pregunta es la siguiente, que también pueden levantar la mano o si quieren escribir en el chat, ¿vale? ¿Coincide alguna de estas características que hemos puesto ahora, que nos dicen los demás que se nos suele dar bien, con aquellas características que indicamos al principio? ¿Con las 3 que pusimos antes? A ver qué nos dicen.
¿En tu caso coincidía, María? En mi caso, en algunas sí y en otras no. Estoy Vale. leyendo, perdón, porque llegan muchas preguntas. ¿Sí? Hay un poco de todo, gente que dice que sí coincide, gente que dice que no, hay un poco de todo. Tengo algunas manitas levantadas. Que seguramente serán de la parte de antes cuando dije que si coincidían, que levantaran la manita. Entonces, si quieren ya la pueden bajar para seguir con la dinámica del taller. Gracias, María. Vale. Y una vez después de haber hecho todo esto, vamos a hacer el ejercicio, creo que el más importante del día. A ver, María, necesito tu ayuda. Bueno, tu ayuda y la de todos los que nos acompañan hoy. Quiero vender mi coche, ¿vale? Ajá. Entonces, le voy a pedir tanto a María como a ustedes que me ayuden a venderlo. Y para venderlo, lo único que hago es decirles, acompáñenme a la puerta de mi garaje y mi coche está dentro, ¿vale? ¿Qué preguntas me harían ustedes para ayudarme a vender este coche? Le voy a dar unos minutillos. Piensa tú, María, también qué preguntas me harías tú a mí para poder vender mi coche, para ayudarme, ¿vale? Y a ver lo que nos dicen también los asistentes. Bueno, te voy a comentar algunas que voy viendo por Ya, aquí. ¿Qué perfecto. tiene tu coche? A ver, tu coche está en buen estado, Voy apuntando. Bueno, está, ¿vale? está al corriente Está al corriente, de los impuestos. ¿vale? A ver, ¿qué más? ¿Qué tiene tu coche que no tenga otro? Preguntan por aquí. Muy bien. Yo me había apuntado si lo habías tratado con cariño, te preguntaría yo. ¿Por qué quieres Vale. venderlo? A ver, ¿alguna más que no coincida? ¿Por qué quieren vender tu coche? Se repite Vale. bastante. Muy ¿Cuál bien. crees que es el valor real del coche? También me preguntan. ¿Qué antigüedad tiene? Años, kilometraje, modelo y año del coche. Wow. Coincide mucha gente en que lo primero que preguntarían es saber los motivos por los que quieres vender tu coche. Muy interesante. ¿Se te ocurre a ti alguna pregunta más, María, que pudieses hacerme? ¿Que anotaste por ahí? Bueno, yo me apunté un poco eso, saber cómo lo habías cuidado, que dónde lo guardabas, si tenías niños. A mí me interesaba mucho cómo lo cuidabas el coche. Creo Vale. que no. Y precio, por aquí creo que es la primera que veo. Precio no lo había preguntado nadie y en el resto coinciden bastante de kilometraje, ITV y por qué lo quieres vender. Vale. Voy a ver si ¿Qué puedo. tiene tu coche de especial que lo hace diferente a los demás? Se pregunta otro participante. Vale. Tienes bastantes preguntas, ¿no, Oti? Sí. Sí, muy interesante. Bueno, voy a coger un poco con todo lo que han dicho y hacer un poquito una conclusión y que cada uno de nosotros podemos llegar también a una conclusión. Han preguntado un poco por el estado del coche, por si está corriente de pago, eh, cómo lo he tratado, si con cariño, qué tipo dónde lo guardaba, si dormía en garaje, entiendo, si tengo niños, mascotas o me imagino que iba por ahí. El valor real del coche, que entiendo que yo puedo poner un valor y otra cosa es la tasación. Eh, la antigüedad, que está vinculado con el año, el modelo y el precio. Y hay una cosa también importante que era, ¿por qué quiero venderlo? Y qué tiene mi coche que se diferencia de los demás.
para empezar, que es mío. Vale, no era de nadie. Bueno, pues si se fijan, todas estas cuestiones que han dicho son preguntas que tenemos que hacernos también sobre nosotros a la hora de vendernos. Ahora mismo estamos intentando vender mi coche, pero si tuviésemos que vendernos a nosotros, no tendríamos que preguntar, por ejemplo, ¿qué tengo yo que no tengan otras personas? Sería un poco mi propuesta de valor y está vinculado con la marca y evidentemente está vinculado con el autoconocimiento. También, ¿por qué quiero venderlo? ¿Por qué quieres trabajar en esa empresa? ¿O por qué quieres optar a determinado puesto? Pues esto está vinculado con eso. También cuando preguntan precio, ¿cuánto estarías dispuesto a cobrar? O ¿cuál es tu meta salarial? Hay muchas cosas que si se fijan están vinculadas al autoconocimiento, a buscar qué es lo que yo quiero, que era un poquito quién soy, dónde estoy, qué quiero, ¿se acuerdan? Cómo comunico, cómo voy. También un poquito si está al corriente de pago, buen estado, el año, el modelo. Nadie preguntó el color, me asombró un poco que nadie preguntó el color del coche. Tampoco preguntaron las características del motor, por ejemplo, qué cilindrada tenía y demás. Si había recibido también un golpe en un momento determinado, si tenía algún tipo de reparación, también son preguntas que han hecho otras veces en esta dinámica. Y otra pregunta interesante también podría ser, ¿a qué tipo de persona creo yo que podría interesarle mi coche? Si a una persona si es un vehículo familiar, si es un vehículo más deportivo, si es un vehículo para ir al campo, un 4x4, ¿vale? Pero hasta ahora nadie sabe qué coche es, ¿vale? Como verán, es importante hacerse todas estas preguntas, no solo acerca de un coche que vamos a vender, sino acerca de nosotros mismos antes de optar a una autocandidatura o de hacer una búsqueda activa de empleo. Ir sacando detalle a detalle cuáles son nuestras características y ahí estaría un poco todo centrado en la parte del autoconocimiento. Como hemos visto, ya para un poco acabar esta parte y demás, pues el autoconocimiento hace referencia al conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Si cambiamos el coche con nosotros, vamos viendo cómo es hacer una fotografía del presente, cómo está el coche ahora, cómo estamos nosotros ahora, ¿de acuerdo? Y esto es una herramienta muy potente porque nos ayuda a conocernos y a ser reflexivos acerca de en qué cosas podemos mejorar y qué parte podemos potenciar como propuesta de valor para esa búsqueda de empleo. El autoconocimiento es la base de la marca personal. Si no nos conocemos, no sabremos vendernos. Si no sabemos cómo es el coche de Oti, ¿cómo vamos a vender el coche de Oti? Si no sabemos cuáles son sus características, ¿cómo la puedo ayudar a vender su coche? Pues el autoconocimiento va al núcleo, a quién soy, qué quiero, a qué aspiro, y ayudarnos a tomar conciencia de esas partes que quizás podamos mejorar y también de nuestras fortalezas que a veces no le damos importancia. Por eso, como tú decías, María, al principio, es muy importante parar y analizar, ¿vale? Y ver dónde siento que aporto y mirar eso de cara a las organizaciones y a la realidad del mercado ahora mismo, ¿vale? He leído estos días muchos posts en LinkedIn vinculados que me parecen muy acertados que no se trata solo de ver quién soy, qué quiero yo, sino dónde estoy, que era la primera clave que yo comenté hoy. En este momento, ¿qué necesitan las empresas y qué puedo aportar yo? ¿Desde quién soy? Hay que hacer como un reanálisis, ¿vale? Y bueno, como resumen, el trabajo empieza en ti, en mirar hacia adentro. Muy bien, Oti, muchas gracias. Les quería comentar, si te parece, a los asistentes que si tienen alguna duda que te quieran plantear. A mí se me ocurre, con toda esta reflexión que nos has hecho,
Me Sí. gustaría saber, desde el punto de vista de los empleadores, ¿tú crees que es algo que ellos llegan a tener en cuenta en una entrevista de trabajo, por ejemplo? Es decir, se plantean si esa persona realmente ha practicado ese autoconocimiento, si se conoce, es algo que noten los empleadores. Bueno, sí. De hecho, en el foro hay unos recursos. En la parte de los recursos del foro hay una parte de autoconocimiento y marca, donde hay hemos dejado varios elementos, como el quién soy, mi Canvas y el DAFO. Y de ahí, en los procesos de reclutamiento, los seleccionadores suelen sacar preguntas, o digamos, o eso está hecho en base a las preguntas que hacen los procesos de reclutamiento. Y en particular quiero comentar algo que a mí alguna empresa me ha dicho, he entrevistado a gente que ni se conoce ni sabe lo que quiere, ni a qué aspira. Ujú. Como diciendo, si tú no sabes ni lo que quieres, ni sabes venderte, ¿por qué tengo que comprarte yo? Entonces es muy importante partir de esas cualidades que tenemos y de conocernos y qué es lo que queremos, porque sin ello no vamos a poder vendernos. Ajá. Déjame que revise. Revisa antes de comentarte una cosa final, ¿sí? Insisto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, a ver, yo veo sobre todo las del coche todavía. Le están dando vueltas al coche. Perdón, pero es que hay bastantes asistentes y voy revisando. Ah, sí. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Dónde están esos recursos? Oti, ¿les respondes tú, por favor? Sí, en el foro, en la parte de inicio, en la parte baja donde aparecen las empresas y demás, siguen bajando y hay una parte que pone recursos del foro. Y hay un apartado, hay varios recursos muy interesantes y hay uno que pone autoconocimiento y marca. Y ahí van a encontrar el quién soy, que habla de cualidades, de pasiones, de debilidades y te permite ver dónde estoy ahora para analizar dónde deseo llegar. Esa herramienta está hecha con preguntas que se hacen en los procesos de selección. Luego está también mi Canvas, ¿vale? Que es un lienzo, que es una herramienta muy visual que yo recomiendo imprimir y hacer la mano y que te va a permitir analizar de distintas áreas vinculadas a la búsqueda de empleo y reflexionar sobre un poco en el momento en el que estás ahora y qué es lo que necesitas. Y también habla de competencias también, liderazgo, dirección de equipos, de reuniones, habilidades comunicativas. Y el DAFO, que ya es más conocido, esa matriz para analizar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿vale? Están en el foro y son muy interesantes y les recomiendo a todos que trabajen con ellas. Y aquí quería decir una frase de Shakespeare que me gusta muchísimo, que dice que de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Interesante, Oti, gracias por compartirla. Estaba viendo las preguntas, aquí hay una, bueno, no tiene mucho que ver con la dinámica, pero creo que te la hacen como orientadora laboral y es referente a las entrevistas de trabajo. Preguntan un poco por qué ese miedo a preguntar el salario que se va a percibir. ¿Tú qué opinas? ¿Es algo que se deba preguntar o no? Pregunta complicada. No tiene mucho que ver con la dinámica, pero bueno, Hombre, me parece interesante la pregunta. el libro blanco del orientador diría, no preguntes en la primera entrevista, déjalo para más adelante. Pero es que depende de qué tipo de entrevista sea, cuál sea tu perfil, para qué puesto sea. Depende, no hay una respuesta única para esta pregunta. Y si la diese, pues creo que no sería acertada. Vale, paso con otra pregunta, Oti, interesante. Preguntan si esta dinámica que acabas de realizar es aplicable a cualquier sector, o sea, como que si la hacemos de manera genérica, o crees que hay que aplicar hay que preparar ese autoconocimiento según para qué empresa sea la entrevista, por ejemplo. A ver, yo creo que uno tiene que conocerse mirando hacia dónde se quiere dirigir. Es decir, eh, yo puedo, como es el caso ahora de que he tenido la suerte de hacer pequeñas entrevistas con algunos candidatos y candidatas que se dirigían a hacer, bueno, que ahora mismo estarán haciendo entrevistas con empresas.
es importante conocerte en función de hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? Y ver, pues quiero trabajar en una empresa que se dedica a plantas, y también no me importaría trabajar en una empresa que se dedica a trabajar haciendo asesoría a despachos de abogados, por ejemplo. Pues tienes que ver un poco qué empresas son, qué características tienen esas empresas, cuáles son desde sus valores hasta su forma de trabajar, y luego buscar en ti en qué se vincula esas empresas, su misión, sus valores, contigo, con lo que eres tú realmente. Entonces, el autoconocimiento hay que hacerlo de forma genérica, pero luego específica, si yo quiero dirigirme a una empresa en concreto, independientemente de que sea. Vale, hay una cosa importante que también me ha pasado atendiendo a gente, y es que a veces queremos ir a una empresa porque fulanito o menganito está en esa empresa, pero amor, esa empresa no tiene nada que ver conmigo, con quién soy yo, Así es. realmente. Entonces es importante saber con qué te identificas, pero primero tienes que buscar dentro. Vale. Tenemos por aquí otra pregunta que habla un poco de, digamos que la experiencia laboral y hace una comparativa, ¿no? ¿Qué peso tiene en cuanto a la experiencia laboral el conocimiento? Es decir, la pregunta realmente es como qué A ver, peso tiene ese autoconocimiento si lo comparamos con la experiencia laboral. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? El autoconocimiento también, aunque la gente no lo sepa. sí, voy a intentar responder en un minutillo para que pueda cerrar y ajustarnos a tiempo. El valor de algo siempre se lo va a dar el que compra, como mi coche, evidentemente. Depende un poco de quién vaya a comprarlo, pero lo que yo puedo decir que estoy viendo y que he visto durante todos estos años es que si tú no sabes venderte y no sabes el valor que aportas, no vas a enfocar, no vas a hacer esa propuesta de valor y no vas a enfocar eso como tu principal característica. Entonces, hay mucha gente que cuando hice el ejercicio anteriormente, que cuando se definen como responsables, como trabajadores, como trabajo en equipo, y si estamos haciendo un proceso de selección y todo el mundo se define con las mismas características, ¿se acuerdan de la pregunta que me hicieron, que la tenía por aquí? ¿Qué tiene tu coche que no tenga otro? Pues a esa respuesta tienes que buscarla tú en el proceso de búsqueda de empleo que tienes tú, que no tengan otros para ese puesto. Y para eso hay que conocerse. Así es. Pues Oti, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Hay alguna preguntita Llevamos más? 30 minutitos. A ver si veo alguna nueva. Que me salen bastantes preguntas, creo que las he... Ujú. Me resulta curioso porque hay varias preguntas sobre el tema del salario que te dije antes, planteadas de diferente manera, pero veo que es algo que Sí, coincide. es algo recurrente, pero bueno, lo que comenté antes, que el libro blanco diría, no lo preguntas en la primera entrevista, dile que Exacto. es un convenio, pero es que depende del tipo de entrevista, el puesto a que aspires, depende de muchas cosas. Vale, aquí tengo una pregunta, dice respecto a la pregunta ¿a qué aspiro? Me imagino que es de los primeros elementos que hablaba. Si se refiere al aspecto personal, crecimiento personal y mejorar los conocimientos referente al puesto de trabajo que quiero desempeñar. Es decir, No, estabilidad profesional, económica, además de ampliar conocimientos del sector. Creo que se refiere a las primeras preguntas, ¿no? A las de los elementos a qué aspiro. sí, Pues pregunta un poco si se deben tener en cuenta solo aspectos personales o
claro, yo para mí, si tuviera yo que contestar a esto, A al ver. final todos son aspectos personales, ¿no? Pero me pregunta un poco crecimiento personal o si es referente al puesto de trabajo que quiero conseguir, es decir, estabilidad profesional, económica, además de ampliar conocimientos del sector. Pues entraría todo, porque como dices tú, todo es personal porque depende de dónde estés y cuáles sean tus características, aparte de la realidad, pues tendrás unas aspiraciones u otras. Entonces, entra tanto la parte, digamos, más de empresa, que a lo mejor hay gente que dice, pues yo no quiero salir de Gran Canaria. Antes, por ejemplo, viendo lo de la red EURES, que a mí me parece muy interesante de Daniel, Ujú. pues si quieres quedarte en Gran Canaria, pues tienes una franja limitada de trabajo, que en cambio otra persona que diga, pues a mí no me importa moverme por las islas o incluso irme a Europa, ¿vale? Y luego los aspectos personales, pues también hay gente que dice, yo quiero algo que pueda conciliar, ¿vale? Hay que hacer todo ese análisis de qué busco yo realmente, o que me permita conciliar con mi familia, o conciliar con un estudio, o conciliar con un hobby que tengo, que practico todas las tardes y todos los fines de semana, porque estoy a lo mejor en un deporte federado. Hay que hacerse todas las preguntas de qué me gustaría tener o qué aspiro, y luego también los irrenunciables. Esto es importante. ¿A qué no estoy dispuesto a renunciar en este momento de mi vida? Porque hay cosas que a lo mejor en esa búsqueda de empleo sí podemos renunciar, pero hay otras que no. Vale, pues Oti, estoy leyendo preguntas. A ver si alguien más quiere preguntar algo más, porque me están entrando todas las preguntas. Si quieren levantar la mano para yo ver quién tiene la mano levantada, porque es que las veo ahí todas seguidas. Y pues todas las manos bajadas, no veo ninguna subida. Así, a ver, aquí tengo una. A ver, Anabel, tengo una manita levantada de Anabel. Si puedes plantear otra vez la pregunta porque igual se me ha quedado un poco por detrás. Muchas gracias, María. Bueno, pues ahora ha bajado la mano. Vale. Espera un segundo. Perdonen, pero es que con tantos asistentes tengo que ir aquí. Si alguien tiene alguna duda de lo que se me ocurre, que no haya sido contestada, y la puede volver a plantear en el chat para que María la lea antes de acabar. Sí, lo único es que no llegan las preguntas en orden de... ¿O sí? Que hay un montón de preguntas, Oti. O sea, las veo mezcladas, las del coche con lo otro y tal. Claro. Perdón, pero esta herramienta... Bueno, si hay algo que se ha quedado por contestar, lo siento. Sí, ¿no? Ya es que estamos cumpliendo el tiempo. Pues nada, nada, Oti, muchas gracias por este ratito que nos has permitido compartir contigo, en el que estoy convencida de que muchas personas, incluida a mí, nos has hecho parar a reflexionar sobre nosotros mismos o, como bien decías, ha sido un momento de autoconocimiento que de seguro nos va a ayudar a identificar en qué momento nos encontramos, a identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, que esto es algo muy valioso, creo que no solo a la hora de buscar empleo, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias otra vez
y, como no, a todos los asistentes, que les esperamos en los diferentes eventos de las jornadas. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María, y a todos por venir.